Y ya está con nosotros el doctor Manuel García de los Ríos, flamante Premio Nacional de Medicina de este año. Él es médico internista y diabetólogo, se dice así, doctor, ¿no? Especializado en diabetes. Así es. Y vamos a hablar justamente de esta enfermedad que, según conversábamos, se ha duplicado en los últimos años en nuestro país. Así, efectivamente. A los que les gusten las cifras, el año 81, un estudio realizado en adultos de 20 años hacia cualquier edad, estudio realizado por mi grupo de trabajo, encontramos un 5.3% de diabetes. Y ahora, el año recién pasado, la Federación Internacional de Diabetes habla de un 11%. O sea que se ha duplicado en la fecha 20, 30 años. Anotan, sí. Pero aquí tenemos un dato que dice 1 de cada 4 adultos mayores es diabético. Efectivamente. Eso es del estudio chileno que se llama Encuesta Nacional de Salud, publicada el año 2011. Y ahí se encontró que la diabetes tipo 2 va aumentando con la edad, que es un hecho ampliamente conocido, y que en los individuos mayores de 65 años, el 26%, o sea, 1 de cada 4 años, tiene una diabetes tipo 2. Y si piensan que hoy día los estudios del INE, con la famosa y tan discutidas con las mediciones del censo y todo. Exactamente, el censo, pero más o menos el 10% de la población tiene más de 65 años. Así que saquen los cálculos que quieran. Y creciendo, además. Exacto, Claro, si tenemos 16 millones de chilenos, si el 10% tiene más de 65 años, estamos hablando de ¿cuánto? 1.600.000. Y si 1 de cada 4 es diabético, bueno, solo los 65 años tenemos 400.000 diabéticos. Doctor, Claro. aprovechando que está acá y usted, que es un hombre que sabe al respecto, me parecería interesante ir rompiendo algunos mitos respecto de la diabetes. Perfecto. Se asocia que la diabetes tiene que ver necesariamente con malos hábitos alimenticios y particularmente con la ingesta de azúcar. Más que con la ingesta de azúcar, ese es uno de los malos hábitos de alimentación. Pero el sentido es que malos hábitos de alimentación es la comida llamada de chatarra, o sea, rica en azúcar, rica en grasas saturadas, como son las papas fritas, rica en general calorías, exceso de calorías que te inducen obesidad. Y si a la obesidad le agregamos el sedentarismo, la vida actual, se dan todas las condiciones para que se favorezca enormemente la aparición de diabetes 2. Claro, podríamos aclarar que la diabetes 1 es una diabetes que aparece normalmente en la niñez o juventud y que no tiene que ver con esto. Correcto, toda la razón. La diabetes 1 es insulino dependiente, como se llamaba antes, y yo agrego vital, o sea, dependen en forma vital de la insulina inyectable para vivir. Y esa es la diabetes que tiene tantos síntomas. Cuando la gente habla que la diabetes tiene una triada sintomática, mucho exceso de sed, de orina y de apetito. Esos síntomas clásicos son propios de la diabetes 1, porque es una enfermedad que comienza en forma muy rápida, se instala en días o semanas, se notan mucho los síntomas. Y la diabetes 2 es tan solapada, tan hipócrita, que uno no se da cuenta cuando empezó. Puede pasar mucho tiempo en que uno tenga una diabetes 2 no diagnosticada, doctor. ¿Cómo podemos detectarla? Muy buena la pregunta. Fíjese que estudios ampliamente conocidos, se habla que un diabético 2, cuando se diagnostica, en promedio, tienen entre 7 a 8 y medio años de evolución previa. No te puedo creer. Tal cual. Y tal es así que la única forma es pesquisarla, ir a buscarla. Vale decir, la Asociación Americana de Diabetes, en la publicación de este año de enero, dice: todo individuo mayor de 45 años, con o sin factores de riesgo, debe hacerse una pesquisa anual con un simple y baratísimo examen que se llama nivel de azúcar en sangre, y se sabrá es diabético o no es diabético.
Es la típica batería de exámenes que uno debiera hacerse una vez al año. Bueno, hoy día el Estado nos provee. Sí, pues. Y las ISAPRES también, ¿no? Y las ISAPRES también tenemos derecho. Lo que pasa es que no lo usamos. Claro. Pero si todos nos hiciéramos un examen después de los 45 años, bueno, haríamos diagnóstico de diabetes mucho más precoz. Cuanto más precoz el diagnóstico, mejor el tratamiento, menos complicaciones. Ahora, acá mire, varias personas están mandando preguntas. Germán, Rodrigo, algunos preguntan, ¿uno se sana de la diabetes o es algo crónico que siempre va a estar contigo? Bueno, es una afección crónica. Es una de las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles. El problema está que si yo soy diabético no me voy a curar, pero la puedo tratar de tal forma, tener tal normalidad en mi metabolismo, que es como si no lo tuviera. Claro. Pero puedes vivir muchos años. El día que se deje cuidar, ahí comienza, se inicia el daño crónico de complicaciones. El problema está en que lo que hay que hacer es educar es lo que estamos haciendo esta mañana, y llamar la atención que la gente haga diagnóstico precoz e incluso antes que la prevengamos. ¿Y cómo la vamos a prevenir? Tratando de no ser obeso, ninguno de ustedes dos es obeso, al contrario, eso ya es prevención. Y hacer además actividad física, cualquier actividad física. Doctor, tú hablas de coca-colonización del mundo. Claro, esa expresión que a mí me parece extraordinaria, no es mía. No es mía para nada. Y yo lo he repetido todas las veces. Pero la has repetido. La he repetido todas las veces porque la encontré estupenda, no es mía. Ese es de un epidemiólogo que además es un hombre muy divertido, muy simpático, ha venido a Chile, que es australiano. Y él es el que colocó esta palabra para decir, el mundo entero ha sido infiltrado por la Coca-Cola o por todo lo que sean bebidas azucaradas, todo lo que representa. Y todo lo que representa, comida chatarra, papa frita, harto pan, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando solo de la comida chatarra que uno come en las cadenas chatarra, porque la marraqueta entra dentro de la categoría de comida chatarra. Mira, doctor, o una Coca-Colita de vez en cuando. Yo creo que sí, nada de estas cosas hace mal. No podemos decir el azúcar es dañina, eso es falso. El azúcar en las cantidades normales es parte de la alimentación, y comer pan es parte de la alimentación. Lo que no es parte de la alimentación, comer 4 completos todos los días, claro, y tomarse un litro de Coca-Cola. Claro. No castiguemos Coca-Cola de bebida azucarada en general. Es que ahí es interesante lo que dice el doctor, porque es un tema de educación también. ¿Cuántas personas se dan el tiempo de leer lo que comen, o cuántas personas se dan el tiempo de buscar alternativas sanas? Por supuesto. Por eso digo que el etiquetado de los alimentos es espléndido, pero hay que aprender a leerlo. No es tan fácil. No es tan fácil, porque si la gente no sabe los hidratos de carbono, las proteínas, las calorías, bueno, la etiqueta es lo mismo que si no tuviera nada. Claro, exactamente. Si hay que aprender. Doctor, más preguntas que llegan. Por acá, Enzo Hermosilla dice, ¿tiene alguna incidencia el género de la persona en la ocurrencia de diabetes? No. Es por igual hombres y mujeres. Y en los países o regiones en que se ha encontrado más frecuencia en mujeres que en hombres, es porque hay más obesidad en mujeres que en hombres. Pero es igual. A propósito de la diabetes y la obesidad que usted menciona, Chile es un país que tiene altas tasas de obesidad y sedentarismo. Estamos creciendo en obesidad increíble. Y los niños también. Bueno, es cosa de pararse a la salida de una escuela o un colegio y ver los niños de educación básica, la cantidad de obesas y obesos. Eso ha crecido enormemente. En adultos, y también fue un estudio realizado por mi grupo. Cuando digo mi grupo me refiero a la unidad de diabetes del Hospital San Juan de Dios. El año 81 encontramos que el 10% de la población adulta de Santiago era obesa, el 10%. Y hoy día es el 25% según la encuesta nacional de salud. O sea, ustedes ven, se ha duplicado la diabetes tipo 2 y también la obesidad. ¿Por qué? Van de la mano. Porque la obesidad es el primer factor que favorece finalmente
gatilla la diabetes tipo 2 sobre una base genética. Y creo que es bueno que yo me tome un segundo para decir, la diabetes 2 es mucho más hereditaria que la diabetes 1, cosa que si alguien tiene en su familia un niño con diabetes 1, no viva amargado pensando que esa herencia la va a transmitir necesariamente. Doctor, ¿es posible que un niño tenga diabetes 2? Es más que posible. Lamentablemente, por la obesidad, que lo hemos tocado recién, sí, de los niños y adolescentes, estamos viendo mucha diabetes tipo 2 en adolescentes obesos, cosa que yo al comienzo de mis tantos años dedicado a esto no lo veía nunca. O sea, si yo veía una persona diabetes con menos de 20 años, a priori decía diabetes tipo 1. Y ahora, ojo, hay jovencitos obesos con diabetes 2. Y pareciera que esa diabetes 2 de los niños y adolescentes tienen más complicaciones y más daño crónico que la de los adultos. Claro. Porque van a vivir más años. No, claro, si te llega a los 60 la diabetes o a los 65, no es lo mismo que si te llega a los 18 años. Estamos conversando con el doctor Manuel García de los Ríos Álvarez, Premio Nacional de Medicina 2016, especialista en medicina interna y en diabetología. Doctor, recientemente se ha conocido el caso de Pepe Llerúa, esta figura de televisión, que falleció por un cuadro que tiene un nombre específico, pero no es precisamente ese cuadro el que le ocasionó la muerte. Correcto. Lamentablemente el fallecimiento de él. Él fallece a los 70 años. Para mí 70 años es muy joven, pues, ¿no? Sí, tengo bastantes más que eso. Él tenía una diabetes. Yo no sé cuán larga era la data de esa diabetes, pero para tener una neuropatía diabética debe haber sido una diabetes de largo, más de 10, 15 años, y probablemente por el tipo de vida de él debe haber sido desordenado. ¿Qué es la neuropatía diabética? ¿Qué es lo que tenía Pepe Llerúa? Es una complicación, no de ser nervioso, sino que de los daños de los nervios anatómicos, especialmente de las extremidades inferiores, y que se pueden manifestar por dolores, la llamada neuropatía hiperálgica. Y por lo que yo he leído en la prensa, él sufría de muchos dolores que ahora se habían ido apagando. Es la evolución natural de la neuropatía hiperálgica, o sea, muy dolorosa, que puede durar 6 meses, 1 año con grandes dolores, y después se produce daño en el nervio y deja de doler, pero quedan con insensibilidad, en este caso de las piernas fundamentalmente. Pero además también la neuropatía compromete otros nervios del organismo, especialmente cardíacos. Y es lo más probable que tuvo una muerte súbita por un infarto cardíaco, que a lo mejor él no tenía idea, no tenía dolores de angina, no sentía nada, porque en el diabético se ven, por la misma razón de neuropatía que produce insensibilidad, se producen infartos indoloros. No es que no tengan síntomas, pues tienen otros síntomas de infarto. ¿Ah? Pero no se pueden, pero no dolor, no se siente, se siente dolor, que es lo característico del infarto. Él, yo estoy cierto que era portador de una diabetes de larga data, neuropatía diabética, e hizo un infarto, por eso tuvo una muerte súbita. Usted también habla ahí de este daño a nivel de los nervios y la insensibilidad. Eso también es lo que lleva a la larga las amputaciones, ¿no? Correcto. La neuropatía periférica de las extremidades inferiores produce insensibilidad. Y generalmente se acompaña de daño arterial, o sea, mala circulación. Entonces, se juntan ambos factores que determinan que frente a una herida que para otra persona puede ser intrascendente, que se quemó con un guatero, que al cortarse las uñas le sacaron un pedazo, o que un zapato le queda muy estrecho, roce, herida. Como no siente dolor, sigue usando el mismo zapato, se infecta. Y como no tiene buena circulación o la tiene mala, esta infección es un incendio. Y es la causa de las
grandes o pequeñas amputaciones. ¿Es muy rápido este proceso, doctor? Es decir, No. tengo la herida, no se me cura, ¿y cómo podría llegar a ya una gangrena o no sé cómo se llamará ahora? No, sí está bien, Sí. la gangrena. No, lo que pasa es que apenas aparece una lesión, hay que de inmediato consultar. No hay lesiones de pie en los diabéticos que sea intrascendente. La mínima lesión, erosión incluso, o que cortarle las uñas, le sacaron un pedazo, debe consultar y debe tratarse. Eso implica también que la persona que tiene la enfermedad esté muy alerta de lo que ocurre con su cuerpo. A veces yo podría entender que de pronto hay heridas en lugares que es más difícil acceso para una persona a lo mejor con cierta incapacidad de movimiento, pero también implica que tienen que ser muy proactivos ellos en su autocuidado. El autocuidado para el diabético es fundamental. Claro. Y el diabético debe mirarse todos los días cuando se ponen los calcetines, mirarse los pies para estar seguro que están sanos. Porque puede tener una herida y no darse cuenta y no sentir nada. ¿La pérdida de visión asociada también con la diabetes, doctor? Esa es otra de las complicaciones crónicas de la diabetes, la llamada retinopatía diabética, y la otra es el compromiso del riñón, que se llama nefropatía diabética. Son daños de pequeños vasos, de capilares, y que en la retina, no tratada oportunamente, puede incluso conducir hasta la pérdida de la visión del ojo o de los ojos. Por eso, en un diabético tipo 2, recién diagnosticado, debe de inmediato estudio y examen de fondo de ojo para saber que no haya ningún daño, y del riñón midiendo los exámenes pertinentes por la misma razón. En algún minuto se decía que la insulina provocaba ceguera. Eso es un mito, ¿no? No, ese es un tremendo mito y que se debe a esto. Un diabético de larga data con una diabetes 2 deja de responder a las tabletas y al mismo tiempo ya tiene lesión en la retina que va avanzando. En ese momento dicen, no sirven más las tabletas, se usa insulina. Y se usa insulina cuando ya el daño en la retina está muy avanzado. Entonces asocian, insulina me produjo el daño. No es esa la Claro, situación. es que es el proceso o la evolución. Tenemos aquí una pregunta en nuestro Twitter. El Killer dice, ¿cuáles son las recomendaciones para mitigar la prediabetes? ¿Metformina ayuda a regular? ¿Existe la prediabetes antes? Bueno, ese es un término que se ha acuñado en los últimos años. A mí no me gustaba nada, pero tengo que entregarme a la realidad. Se habla de prediabetes en aquellas personas que tienen un nivel de azúcar entre lo normal y lo que es diabetes. Correcto. Eso está en ayuna entre 100 y 126. Eso es prediabetes. Si yo tengo esos valores, en primer lugar tengo que pensar, ¿tengo sobrepeso? ¿Soy sedentario? Y ahí debo entonces intentar, es re fácil decirlo, bajar de peso. Claro. Es difícil. Del dicho al hecho. Es un esfuerzo tremendo. Cambiar hábitos de vida es muy difícil, pero tiene que tratar por todos los medios, bajar de peso, aumentar su actividad física. Y la metformina disminuye la insulinoresistencia. O sea, es un fármaco que apoya a lo otro, pero no va a ganar nada con tomar metformina si no está considerando todo el tratamiento no farmacológico. Doctor, cuando se habla de prediabetes, ¿es lo mismo que la resistencia a la insulina, que también es algo que uno está escuchando cada vez más? Claro. Soy resistente a la insulina, tengo que tener cuidado porque puedo después desarrollar la diabetes. Claro, la resistencia a la insulina es el mecanismo de la prediabetes. Es el mecanismo. Por eso no yo diría que son sinónimos, sino que el individuo puede tener insulinoresistencia y tener las glicemias totalmente normales. No es un prediabético, es un insulinoresistente. ¿Qué quiere decir eso? En términos muy simples, el organismo está produciendo más insulina como para prevenir la diabetes en el mismo. Correcto. Pero eso, mantenido, llega un momento que esa mayor producción de insulina es incapaz de normalizar la glicemia y ahí se eleva esta y ahí podríamos decir tiene una prediabetes.
La insulinoresistencia es anterior a la prediabetes. He leído acá en Twitter que muchas personas dicen, ¿cómo, así como resumiendo las preguntas, cómo dejar de ser sedentario si es caro hacer gimnasia? Pero es caro ir a un gimnasio, pero salir a caminar es gratis. Usted dio la respuesta, ¿no? Es lo que yo siempre digo. Salir a caminar solo va a gastar tapillas. Y subir la escalera en vez de tomar el ascensor. Pero, ¿cuánto caminar es bueno? Se dice que 30 minutos diarios es óptimo. 30 minutos diarios de caminata. Es óptimo. Bajarse un par de estaciones antes, quizá en el metro. Claro. Es lo mismo que yo digo. No intente decir, ay, hoy día no he caminado, voy a salir a caminar, porque eso es una lata. Uno llega cansado a la casa a ver los niños, la señora. Pero caminar dentro de las actividades de todo el día. Usted lo dijo, bajarse el metro antes, o si tengo que ir a 8 cuadras, bueno, me tomo el tiempo y voy a pie. O sea, que en la vida diaria ocupemos el caminar. Esté como incluido en mis actividades, sumarlo. porque es verdad, con estas jornadas tan largas de trabajo y tantas cosas es difícil como decir, tengo una hora. Hay gente que lo puede hacer, pero una hora para hacer ejercicio. Entonces, son los menos los que lo pueden hacer. Sí, algunos pueden hacerlo y tienen mucha fuerza de voluntad y lo hacen, pero quizás está como en vez de tomar el ascensor, si vivo en el piso 4, subo la escalera a mi casa, bajo la escalera, en el metro, subo, en vez de ver la escalera eléctrica, voy por la escalera normal. Aprovechar todo lo que se pueda para caminar y mover el esqueleto. Eso. Ese es el problema. Hay que mover el esqueleto. El doctor Manuel García de los Ríos Álvarez, porque García de los Ríos es su apellido paterno, y Álvarez es el apellido materno, Premio Nacional de Medicina 2016, aprovechamos a felicitarlo también por este reconocimiento, doctor, y agradecerle el que nos haya acompañado el día de hoy, ilustrándonos y dándonos luces respecto de esta enfermedad tremenda y que afecta a tanta gente. Yo creo que todos hemos conocido algún caso de un diabético cercano, diabéticos porfiados. Mi padre, que en paz descanse, era de los porfiados, y costaba mucho que entendiera. Todos somos porfiados los diabéticos. Me parece todos los seres humanos vamos poniendo porfiados. Oye, ¿no? Algunos son, mi papá es diabético y es bastante mateo. La porfiada es la hija. No, como pero se dan cuenta ustedes que aquí estamos hablando. Usted dice, papá diabético. Su papá diabético y abuelo murió, y abuelo, o sea, papá de mi papá que murió de diabetes, porque él sí que no se cuidó nada, no existía tanta información en esa época, genes. Claro. Y yo soy diabético. ¿Ves? Mira. Bueno, en casa Guerrero, del herrero cuchillo de palo. Y en su caso no fue porque no se cuidó, porque usted sabía cómo había que cuidarse todo. Pero yo no sabía mis genes de los García de los Ríos, porque los Álvarez aquí en Chile hay mucho, y nadie era diabético. Pero cuando yo comienzo a ir a España con alguna frecuencia y conozco a mis parientes, todos diabetes tipo 2 sobre los 70 años. Usted dijo, soy candidato. Soy candidato y terminé siéndolo. Pero se cuida. Yo me cuido todo lo que debe cuidar.